Estamos en un tiempo muy agradable para vacacionar, ¿verdad, hermanos? Gloria al Señor. Y también para la próxima semana pues sale otro grupo, ¿verdad? Van para el campamento. Así es de que Dios los bendiga también, ¿verdad? Gloria al Señor. Y Dios es bueno, hermanos. Dios ha sido grande en nuestras vidas. Gloria al Señor Jesucristo. Lo tenemos, hermanos. Evangelio San Juan, capítulo 3. Esta escritura muy conocida, gloria al Señor. Te adoramos, Jesús. Lo tenemos, hermanos. Vamos a leer del verso primero en adelante. Nos dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Siéntese dando un gloria a Dios, hermanos. Esta es una escritura, ¿verdad?, en la cual todo aquel que ha sido, ¿verdad, hermanos?, lavado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, pues tiene que ser una base en su vida, una base de gracia para compartir, una base para darles a otros. Gloria al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, ¿verdad, hermanos? Sabemos que Nicodemo era un gran hombre de su tiempo, un maestro, y sin embargo, ¿verdad?, acude al Señor Jesús. Sabemos los que conocemos la historia, ¿verdad?, que él acude al Señor de noche por razón de su relación social con los fariseos de su tiempo, los cuales no le permitían, pues, hermanos, relacionarse con lo que ellos no estaban de acuerdo. Y de esta forma, ¿verdad?, él entonces acude de noche y empieza a investigar, ¿verdad?, esas razones de las cuales él sabe que hay algo real en todo ello, por lo cual, ¿verdad?, él reconocía al Señor como maestro, ¿verdad?, y de esa manera pues trata de introducirse. Pero el Señor, hermanos, viendo, hermanos, que él es un maestro y viendo la gran necesidad que tiene toda persona, se va directo, hermanos, al grano, a su corazón, y le dice que el que no naciere de nuevo no puede entrar y no puede ver. Quiere decir, hermanos, que es un principio muy importante, ¿verdad?, en toda persona para ser parte, hermanos, del pueblo de Dios, dentro del reino de Dios, y, hermanos, estar preparándose un día para la eternidad. El que no nace no puede entrar, no puede ver. Es algo, ¿verdad, hermanos?, muy sólido. No puede entrar, ¿verdad, hermanos?, no puede ver. Sin embargo, sabemos que esto es para los que oyen la palabra. Los que ni siquiera la han oído, Dios sabe cómo va a tratar con ellos. Dice, hermanos, que Dios, hermanos, a toda persona le ha dado conciencia. ¿Cuántos creen que nuestros abuelos, tíos, primos, nunca se les reveló el Evangelio, hermanos? Abuelos, bisabuelos, no sabemos nada de eso. Pero lo que sí sabemos desde dónde empieza o comenzó el Evangelio en nuestras vidas. No en todos, no es de todos, porque no todos quieren oír. Y no quieren oír porque el propósito del Evangelio, hermanos, es, hermanos, redarguir nuestro corazón. El propósito del Evangelio es, hermanos, transformar nuestras vidas. El propósito es cambiar nuestras vidas, porque, hermanos, en la manera natural que el hombre vive, siempre estará tropezando porque camina en oscuridad, camina en tinieblas,
Por lo tanto, ¿verdad? Estará tropezando y cometiendo errores tras errores. Y a su nombre, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. De esta manera, entonces, existe, ¿verdad, hermanos? Esta realidad de que toda persona, no hay excepción, tiene que nacer de nuevo. Y este nacimiento no lo puede efectuar nadie, no lo puede efectuar un ser humano, no lo puede efectuar ningún ministro, ninguna persona hacia alguien más. Esto viene por el Espíritu Santo y viene directo de Dios por medio de que la persona le crea y le haga caso al Evangelio. Es la única manera. Usted nunca podrá hacer entender a una persona, usted nunca podrá, ¿verdad?, sino solamente dirigiéndose con Dios para que Dios haga el trabajo sobre aquella persona, sea su esposo, sea su hijo, sea su vecino, sea quien sea. ¿Cuántos sabemos que hay muchas familias que aún son cristianas y dentro de las familias cristianas hay algunos que no se les ha revelado el Evangelio? No se les ha revelado. Incluso el mismo apóstol Pablo decía: yo desearía ser anatema por mis familias, por mis seres queridos, por el pueblo de Israel. Tenía, ¿verdad?, un corazón gigante, pero eso depende en Dios. Así es que cuando uno se da cuenta de que esto depende de Dios, hermanos, no nos queda otra, hermanos, más que acercarnos más a Él. Cuando yo me di cuenta, ¿verdad?, que no era porque yo hiciera algo de la Biblia, sino porque Él tenía que hacer algo en mí. Él tenía que hacer algo en mí. Si Él no hacía nada, en vano podría hacer todo lo que yo hiciera. Él tenía que, hermanos, hacer algo en mi corazón, algo en mi mente. Él tenía que hacer algo porque si no, entonces no podría yo cambiar. Yo continuaría con mis deseos, con mis anhelos, con mis cosas personales, hermanos, si Dios no hace algo en mí. ¿Quién vive, hermanos? Por eso, ¿verdad?, dice que el que no nace de agua y de espíritu. Quiere decir, hermanos, que tenemos un gran compromiso, ¿verdad?, dentro de la obra de Dios. Ahora, cuando ya nosotros lo logramos por parte de Dios, ¿verdad?, abrir los ojos, mirar, ¿verdad?, me decía el otro día nuestra hermana Consuelo, me decía, ahí es un lenguaje diferente, las cosas de Dios. Es un lenguaje, pues así es a mí cuando yo vine a los caminos del Señor, era un lenguaje totalmente diferente a lo que, hermanos, yo vivía. Pero si usted sigue metido en la televisión y muchas cosas, usted va a seguir con el lenguaje. Pero si usted busca a Dios, abrazará el lenguaje de Dios. ¿Quién vive, hermanos? Quiere decir que, hermanos, para hablar y hacer lo que es de Dios, necesita meterse en lo que es de Dios. Pensar en lo que es de Dios. Hablar en lo que es de Dios, caminar en lo que es de Dios, andar en lo que es de Dios, divertirse en lo que es de Dios, ¿verdad?, tener deseos en lo que es de Dios, anhelar lo que es de Dios. Porque si no, de otra manera, yo abrazo otras cosas. Miren, ¿por qué Dios, ¿verdad?, vino con ese propósito, ¿verdad?, de dejar su trono, tomar una forma de una criatura y mirarlo como el Hijo de Dios y nacer y que a los 30 años muriera en la flor de la edad, de la juventud, de la fortaleza? ¿Cuántos creen que a la edad de 30 años la persona es lo más fuerte que pueda estar? ¿Cuántos quieren quedarse en 30 años? Bueno, pues es imposible, no se puede, gloria al Señor. Pero en el Señor podemos seguir creciendo. Él nomás, ¿verdad?, vino y nos dio un ejemplo, hermanos, de la negación aún a lo más fuerte que es de la vida. Los 30 años, alrededor de los 30. Y de esa manera, hermanos, dio su vida con un propósito de que nosotros miráramos hacia Él y pudiéramos entender lo que es nacer en el Espíritu. Porque naciendo en el Espíritu, dice que entonces el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Dice que nos va a guiar. ¿A dónde nos va a guiar? Dice a toda verdad y a toda justicia. Nos va a guiar. Pero otra cosa es que nosotros nos dejemos guiar. Él nos abre los ojos, Él nos muestra la luz, Él nos muestra la palabra, pero resta de nosotros que nosotros nos dejemos guiar. Cuando nosotros no nos dejamos guiar, simplemente dice: no entristezcas al Espíritu. ¿Qué pasa cuando se entristece el Espíritu? Simplemente
no va a haber más relación. ¿Cuándo ha visto usted una persona bien triste con mucha relación? Que usted esté bien triste, el esposo, la esposa, o quien sea está bien triste y tiene una relación tremenda. ¿Verdad que no existe eso? ¿Quién vive, hermanos? Siempre cuando hay tristeza, hay más seriedad, hay más silencio. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Al Señor le interesó mucho nacer de espíritu, porque, hermanos, la vida no depende de los bienes, ni de la materia, ni de lo físico que es nuestro cuerpo. La vida no depende de nada de esto. Esto es una sombra para nosotros, hermanos, abrazar lo que debemos de abrazar hacia la vida eterna. No, pero son 100 años, a lo mejor ni 50, a lo mejor ni 25. Nadie sabemos nuestra edad. El Señor estableció un tiempo, pero nadie sabemos el tiempo desde que nacemos hasta esa edad que el Señor estableció. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre, hermanos. Bueno, ¿por qué es tan importante esto? Bueno, porque lo espiritual tiene una fuente, hermanos, en la que puede ser regenerado el hombre. Si vamos a Primera de Juan, la humanidad, ¿cuántos sabemos que la humanidad es una humanidad caída? Desde el principio, Adán y Eva, ¿verdad, hermanos? Fallaron, desobedecieron, y al desobedecer se le dio lugar ¿a quién? A la víbora, ¿eh? Al diablo. Y entonces entró, hermanos, el pecado. Al entrar el pecado entró la muerte. Al entrar la muerte hay condenación. ¿Quién vive, hermanos? Quiere decir que el Señor vino a hacer un trabajo, hermanos, por todos los antiguos, por todos los presentes y por todo el futuro de la humanidad. ¿Para qué? Para que, hermanos, tuviéramos vida eterna. La vida eterna, el hombre la puede abrazar desde que, hermanos, cree y acepta el regalo de Dios. Lo que el Señor vino a hacer, hermanos, es un regalo. Para nosotros parece algo contradictorio que alguien venga y muera y es un regalo, pero sin embargo lo es. Dentro de ello viene la salvación. ¿Cuántos hemos mirado algunas escenas o nos ha tocado ver que alguien, verdad, hermanos, en guerras de soldados, en lo que sea, prefiere él quedarse ahí con la bomba y que se vayan todos y que ya truena él solo y ya todos los demás se fueron? ¿Qué recuerdo tienen todos los demás de esa persona? Los que están vivos por él. Que están vivos por él. Así es, el Señor vino y dio su vida, y ahora si tenemos luz de entender el Evangelio, es por él. O sea, si tenemos vida espiritual, es por él. ¿Quién vive, hermanos? Tenemos Primera de Juan, hermanos. En el capítulo 5, verso 17, nos dice: toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no de muerte. Sabemos, dice, que todo aquel que ha nacido, ¿qué dice? O sea, de lo que habló el Señor Jesucristo, nacido de Dios. El que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar, no puede ver. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios, ¿qué dice, hermanos? No practica el pecado. Yo quiero que mire una diferencia en el no practicar o la práctica al pecar. Pecar es algo que puede surgir una vez, tal vez dos, pero no más. No practica el pecado. ¿Qué es practicar? Es algo constante, constante y constante y que constante y que vuelve y que vuelve y que vuelve y que vuelve y que vuelve. El que nace de nuevo se da cuenta que está mal. Y como se da cuenta de que algo está mal, tiene que hacer algo y sabe lo que tiene que hacer. Sabe que tiene que arrepentirse, sabe que tiene que pedirle perdón a Dios, sabe que Dios le puede hacer libre de eso y sabe, pero tiene que buscar eso. Yo les pregunto si Dios puede cambiar un mal deseo en nosotros. ¿Sí puede o no puede? ¿Cuántos lo han experimentado? Yo les pregunto si Dios, ¿verdad?, puede entonces cambiar un mal deseo
puede cambiar el corazón, puede cambiar la vida del ser humano. Y si la cambia, nosotros tenemos, hermanos, la herramienta para cambiar las cosas, que es el Señor Jesucristo. O sea, tenemos, pero si no queremos no se va a poder cambiar, porque eso ya resta de que nosotros no queremos. Pero si nosotros queremos, sí se puede. Pero ¿cuántos saben que todo cambio lleva un sacrificio y lleva pasos en los que al ser un cambio tiene que haber un proceso? Si por ejemplo un puente viejo lo vamos a hacer nuevo, ¿qué tiene que pasar? ¿Cuántos han mirado ahí el puente que están haciendo en el mall? Ahí yendo para el Walmart. ¿Qué hicieron? Tumbaron todo lo que pudieron y todo lo que vieron que estaba mal y lo empezaron. Es la manera que se puede reconstruir algo. ¿Quién vive, hermanos? Yo quiero que se fije lo que sigue diciendo. Relaciona un poco el pecado. Y dice que el que ha nacido de Dios no lo practica. Claro que todo ser humano peca, todo cristiano puede pecar, pero no practica. Practicar es algo que lo lleva a cabo y lo lleva y lo lleva y lo lleva y lo sigue y lo sigue y lo sigue y lo sigue, lo sigue haciendo. ¿Cuántos han mirado que un deportista tiene que practicar? Lo va a tener que seguir haciendo porque si no va a dejar de ser ¿qué? Un gran deportista, exacto. Entonces lo practica. Entonces, cuando alguien en verdad practica el pecado, es un gran pecador. Cuando alguien practica la justicia, las cosas van a cambiar. ¿Quién vive, hermanos? Pero entonces se trata de práctica. Para agarrarlo de Dios se necesitará practicarlo entonces también. ¿Qué dicen ustedes? Si no lo practica, no va a abrazar la justicia. Tiene que practicarla, practicar, la va a ir obteniendo. ¿Quién vive, hermanos? ¿Cuántos sabemos que en cualquier área de trabajo, para que sea bueno usted, tiene que practicarlo? Si no lo practica, no va a ser. Es que tiene que practicarlo. Entonces, si no practica las cosas de Dios, si no busca practicar las cosas de Dios, no será un buen creyente en las cosas de Dios. Y a su nombre, hermanos. Por ejemplo, ¿creen que un creyente tiene que invitar familias para hablar de las cosas de Dios? Yo les pregunto, es una pregunta. O visitar a otras familias. Cualquier creyente. ¿Qué dice usted? ¿Sí debe de haber eso o no debe de haber eso? O nomás invitarlos para otras cosas. ¿Qué dicen? No, entonces, si no practica lo de Dios, no se desarrollará. Y si lo practica para otras cosas nada más, pues es lo que va a seguir adelante en la vida de uno. ¿Quién vive, hermanos? Gloria al Señor Jesucristo. Quiero que se fije aquí adelante, pues se trata de una práctica. Y luego sigue diciendo, pues aquel que fue engendrado por Dios, hay un engendramiento, quiere decir por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Dice, le guarda, ¿y qué más dice, hermanos? Y tiene una protección contra el maligno. Quiere decir que el nacer en Dios nos llama a las cosas de Dios, a practicar, a andar en lo de Dios, y de esa manera, hermanos, vamos creciendo en lo de Dios. ¿Y el enemigo qué? Guarda su distancia. Guarda su distancia. ¿Quién vive, hermanos? Gloria al Señor Jesucristo. Sigue diciendo, sabemos que somos de Dios por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero ¿qué dice enseguida? ¿Y el mundo entero qué dice? Si nosotros no nos acercamos a Dios, si nosotros no entramos, no nacemos, ¿en qué lugar nos encontramos? Bajo influencia del enemigo. Bueno, el nacer de espíritu significa que entonces nuestro espíritu esté conectado con el Espíritu de Dios.
Porque si no está conectado con el Espíritu de Dios, si no hay un nacimiento, entonces ¿qué es lo que está entonces en nosotros? Conectado a otro espíritu que nos puede mantener alejado de Dios por medio de vicios, por medio de entretenimientos, por medio de cosas y nunca hacer nada para lo de Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Yo me he encontrado gente que me dice, no, yo no hago esto, yo no hago nada. Pues ese es el problema, que no hace nada. Porque fuimos llamados, hermanos, para hacer. Pero nomás vamos a hacer una cosa, o vamos a estar, ¿qué dijo el Señor? El que no es conmigo, ¿qué dijo? Contra mí. O somos con el Señor o vamos a estar en contra del Señor. No hay dos áreas donde movernos, ¿verdad? Buenas. Nada más hay una área buena y una área mala. Es que la vida, ¿cuántos creen que la vida diario se nos puede formar o en el camino que andamos siempre se nos forma bueno y malo? En la vida, cada día. Puede haber cosas, ¿verdad?, que se vislumbran para el bien, pero hay cosas que vislumbran para el mal. ¿A cuántos nos agrada, verdad, hermanos, lo que nos cansa, por ejemplo? ¿A quién le agrada eso? Hermanos, ahorita que se acabe el servicio, vamos a hacer esto y vamos a ir a hablarle a la gente. ¿No? ¿Cuántos tenemos muchas cosas que hacer? Y se acabó, o sea, porque eso no está en nuestros planes, no está en nosotros esas cosas, porque esas prácticas son nada más para los pastores o más para los evangelistas o nada más para alguien más, pero no son para nosotros. Quiere decir, hermanos, que nosotros debemos estar preparados para toda buena obra. Para toda buena obra debemos estar preparados. No sé si se fijaron que el que nace del Espíritu es como ¿qué? ¿Qué decía ahí en San Juan? Como el viento, que sopla, ¿verdad? Y nadie sabe ni a dónde va ni a dónde viene. ¿Por qué? Porque cuando el Señor de repente te dice, te cambia tu rumbo. A veces que usted puede estar, hermanos, y se acaba de estirar ahí, y se quitó el zapato y le dice, oh, no puede, hermano, ayudarme, hermano, acá. ¿Qué va a hacer? No, háganse bolas, yo aquí me quedo. Es difícil negarse el hombre a sí mismo. Es difícil negarse a sí solo cuando las cosas no son como uno piensa. Pero lo del Señor no es como nosotros pensamos, es como Él piensa. Nosotros podemos pensar a nuestra manera y podemos hacer muchos cálculos en la vida, pero el Señor tiene otros pensamientos. ¿Quién vive, hermanos? Gloria al Señor Jesucristo. Así es que sabemos que somos de Dios y el mundo entero está en influencia con el maligno. Por eso el Señor busca que toda persona nazca de nuevo, que toda persona nazca del Espíritu, que toda persona, hermanos, busque desarrollar su vida en el Señor. Si uno no busca desarrollar su vida en el Señor, hermanos, va a abrazar lo que la naturaleza humana abraza. Y eso, hermanos, no nos va a dar la vida total. ¿Por qué nos vamos a encontrar los creyentes o las personas con falta de respuestas a nuestras necesidades? Porque no hay una madurez espiritual. Porque si la hay, tiene respuesta para todas las necesidades. No sé si me está entendiendo eso. La palabra fue escrita para el bienestar del ser humano. Y si fue escrita para el bienestar, tiene respuestas para todas las necesidades del ser humano. Tiene la fortaleza, la fuerza, tiene la dirección, tiene para todo ser humano. Con esto no le quiero decir que siempre va a tener todas las respuestas el ser humano o el creyente. Pero, hermanos, en cuanto le llega algo, sabe cómo buscar la respuesta. Sabe cómo acudirle, ¿verdad?, para encontrarla y salir adelante en la perfecta respuesta para su necesidad. ¿Quién vive, hermanos? Y saben que cuando uno no acude a lo correcto, entonces suceden cosas que no nos benefician. Vamos a ir a Efesios 2. Nicodemo se encontraba en una situación crítica.
como dice allá en el libro de los Hechos, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahorita podíamos mirar una escritura. ¿Cuántos sabemos qué nos dice ahí en Efesios 6? Hijos, ¿qué dice? Obedecer a vuestros padres. ¿Y qué más dice? Recio, no oí. Obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es ¿qué? Pero obedecerlos ¿en qué? En el Señor. Si miramos Ezequiel, otra escritura, allá dice que el profeta le dice a los hijos de Israel: no obedezcas a vuestros padres ni en sus leyes ni en sus estos, ¿verdad? Sino al Señor. Y es el mismo texto. Acá está diciendo que obedezcan a sus padres y todos los padres se ponen bien contentos. Pero en el Señor, ¿cuántos de nosotros como padres les damos el consejo de Dios? ¿O les damos consejos de nosotros? Entonces, el Señor, ¿verdad? Eso lo puedes mirar en el libro de Ezequiel. El Señor aún a los hijos de Israel les mandó. ¿Por qué? Porque los padres, ¿cuántos miramos que los padres antiguos fallaron mucho al Señor? Y dijo, no los obedezcan. ¿Cuántos sabemos que los padres se quedaron en el desierto? Y nomás entraron los hijos a la tierra prometida. ¿Por qué? Bueno, por la razón de que los hijos, pues hermanos, ellos no eran los culpables de la desobediencia de los papás. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, Efesios 2 nos dice, entonces, ¿cuántos creen que los hijos sí nos deben de obedecer en el Señor? Pero si nosotros hacemos cosas que no son en el Señor, no están, el Señor les manda aún que no nos obedezcan. Pues como yo si los llevo a algo o a hacer cosas que no están, pues no está bien. ¿Quién vive, hermanos? Gloria al Señor Jesucristo. Y usted va a decir, entonces los hijos ya pueden desobedecer a los padres. Siempre lo han desobedecido, usted también los desobedecía. ¿O usted era bien obediente? Y para mal. Y le estamos dando el consejo de que obedezcan en el Señor. Y que en las cosas que no son del Señor, que son, ¿verdad?, contrarias a lo de Dios, que no obedezcan a los padres. Es una realidad. A ver, ¿cuántos de ustedes cuando fueron jóvenes encontraron en algunas mentirillas a sus papás? ¿Sí encontraron o no? ¿Sí o no? ¿Creen que ahora sus hijos los agarren en alguna mentirilla o no? Y yo soy tu padre y obedéceme. No piense así, no está bien. ¿Quién vive, hermanos? Así es que ahora usted está, en lo que usted juzgó a sus padres, ahora se encuentra usted metido. Si usted llegó a decir, mi padre, no, en veces se aventaba sus mentiras, no, en veces así, ahora usted está ahí. ¿Y qué va a hacer? ¿Sabes qué? Tenemos que cambiar el rumbo, tenemos que buscar a Dios, porque en Dios podemos ver, podemos entrar, hermanos, en el reino de Dios y mirar la dirección correcta que necesitamos para mejorar siempre nuestras vidas y las de nuestros hijos. ¿Quién vive, hermanos? Entonces, en Efesios 2 dice que Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos, ¿cómo? Muertos en vuestros delitos y pecados. Los pecados mataron nuestra vida espiritual con el Señor. Nuestros pecados hacen que se empiece a oscurecer la claridad para poder obedecer y entender lo de Dios. Y lo sigue diciendo, en los cuales anduviste, porque ahora has creído en Dios, anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de ¿qué, hermanos? Este mundo lleva una corriente que tú no vas a poder cambiar, ni el Señor vino a cambiarla. El Señor vino a cambiar los corazones, hermanos, que en realidad volteen hacia Él. Porque ni a fuerzas va a querer cambiar a nadie, sino a los que volteen a Él. Y sigue diciendo, este mundo tiene su rumbo, y este mundo, el rumbo que lleva
es conforme a qué? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera ¿en quién? Opera. Quiere decir que el mundo entero, ¿verdad?, está bajo el maligno. Significa que entonces el enemigo opera, hermanos, sobre la gente cuando hay ¿qué? Desobediencia. La desobediencia es una puerta gigante para que el diablo haga de las suyas. ¿Cuántos recordamos en el libro de Deuteronomio las bendiciones ahí en el capítulo 11 y las maldiciones? Si obedeces, ¿qué dice el Señor? Ahorita podemos leer una lista de cosas. Si desobedeces, ¿qué dice? Una gigante lista de cosas. Dice que cuando obedeces, la bendición te anda persiguiendo. Y que cuando desobedeces, pues la maldición anda atrás de ti. También, igual de la misma forma. Quiere decir que es bien importante. Ahora, nosotros como seres humanos no tenemos la fuerza para obedecer, pero en Cristo todo lo podemos. O sea, ya no lo hacemos con nuestras fuerzas, sino con la ayuda de Él. Gracias a Él, que Él nos da la fuerza, nos da la fortaleza para, hermanos, buscarle y para guiarnos y andar en lo que Él le place, gloria al Señor, porque lo que Él le place es lo correcto. ¿Quién vive, hermanos? Entonces, el mundo lleva una corriente, el mundo lleva un rumbo, el mundo. Y nosotros, dice la Escritura, que no podemos servir a dos señores. Aquí miramos el príncipe de la potestad del aire. En San Juan 3 miramos a Cristo o el Espíritu de Dios, el que nace del Espíritu. Hay dos espíritus. Un espíritu opera, hermanos, en el mundo. Es este. Y Cristo opera en los creyentes. Cristo está en todo aquel que abre su corazón y que lucha por, hermanos, mantenerse dentro de ello. Nosotros hemos mirado, hermanos, ¿verdad?, desde que creímos, jóvenes que oyen y oyen la palabra y no quieren aceptar al Señor. Si no lo aceptan, el enemigo va a entrar más y más y más en ellos. Si no lo buscan a Dios, es una realidad. Personas que vengan a la iglesia es igual. Si no oyen y nunca toman en serio las cosas de Dios, al tiempo, hermanos, el enemigo, o si no los saca, los va a mover a que hagan cosas con los mismos hermanos. Dice, ay, hermano, ¿qué está hablando? Los hermanos igual, los hermanos que no se pongan fuertes en el Señor, van a querer, hermanos, ahí hasta golpear a otros. Y una vez tuve que apartar aquí unos enfrente, ¿no? Les dije que tenía un cuarto ahí abajo para que, y unos guantes para que si querían ahí abajo. Y ya fue la manera que se pusieron en paz. Nomás les dije eso y se pusieron en paz. Hace como unos 15 años. Yo decía, ay, hermano, ¿qué está hablando? Lo estoy hablando porque usted le puede pasar más adelante si no toma en cuenta lo que le estoy diciendo. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre, hermanos. Necesitamos a Dios y necesitamos tomar en serio lo de Dios. No es algo que, porque pues ahí tal vez la iglesia me siento bien a gusto. No es porque se sienta a gusto. Es más, la iglesia es para que se sienta incómodo con la palabra. La palabra nos tiene que incomodar. Nos tiene que quitar lo que no está bien. Nos tiene que, ¿verdad, hermanos?, hacer que reflexionemos y que, hermanos, caminemos sinceramente con el Creador. Porque de esa manera, hermanos, podemos acercarnos a Él y Él nos responderá. Y cuando Él responde, hermanos, o cuando usted sienta sus caricias, o cuando usted sienta, hermanos, el respaldo de Él, es algo maravilloso que siempre va a sentir en su vida. ¿Quién vive, hermanos? Gloria al Señor Jesucristo. Así es que, miren, está el Espíritu de Dios, está el espíritu del mundo y está usted con su espíritu. Su espíritu está dentro de usted abierto para estar recibiendo. Sea que usted esté aquí, sea que usted esté por ahí donde ande, o sea que hasta que se duerma. ¿Cuántos de ustedes cuando se han levantado tuvieron algún sueño, alguna pesadilla o algo, pero hasta el corazón les brinca?
Y en veces ese sueño no los perturba y están incómodos y no hayan qué hacer. Y tuvieron un sueño incómodo de la esposa, del hijo, de alguien cercano y hasta todavía, ¿sí será cierto? Están ahí, ¿verdad? ¿Quién vive, hermanos? Es bien fácil doblar rodillas y descansar en el Señor y a un lado esas cosas. ¿Quién vive, hermanos? Si nosotros no nos apercibimos de nuestra guerra, vamos a decir, ¿tenemos enemigo o no tenemos enemigo? A ver, ¿cuántos tipos de enemigo tendremos, hermanos? El que nos habla la Biblia, el diablo. Muy bien. Pero nuestra lucha no es contra carne y sangre. Así es que Hitler ni no son el problema, ¿verdad que no? Ni los musulmanes tampoco son el problema, ¿verdad que no? ¿Sino quién? El diablo. Ese es uno que está haciendo guerra, es el príncipe de la potestad del aire. Pero hay una área muy importante en nosotros. En nosotros mismos está el problema, en el corazón, pero más allá del corazón, en nuestro espíritu. Es donde está el factor. Por eso el Señor quiere que nazca toda persona de espíritu. Si no nace de espíritu, no puede, hermanos, pelear, porque está a la derriba conforme al príncipe del mundo. Y como está a la derriba con el príncipe del mundo, no tiene la fuerza ni la fortaleza para hacer lo que debe de hacer. Miren, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros sabemos que adorar a Dios es algo bueno? Pero ¿cuántos estamos paralizados? Más levantamos el dedo y le hacemos así para adorar a Dios. Te estoy adorando, Dios. No hay fuerzas, no hay fortaleza, no hay, hermanos, la alegría, la libertad para poder tú expresar tu grande amor hacia Él. No sé cuánto, ¿verdad? De qué formas puedas tú mostrarle tu amor a Dios en lo que haces, en la obediencia, en la adoración, en el servicio. ¿Cuántas áreas habrá en que nosotros podemos expresarle nuestro amor a Dios? Bueno, Él nos dice obedecer mis mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Él nos dice cómo. Esa es la mejor para Él. Pero nosotros en veces le ofrecemos ayunos. A veces nosotros le ofrecemos nuestra economía, parte de nuestra economía. A veces nosotros le ofrecemos algo de nuestro servicio. Pero la manera que Él nos pide es guardar sus mandamientos. La obediencia es más que los sacrificios. Obedecer a Dios es más que los sacrificios. La obediencia es lo que Dios te pide, que Él dice, en realidad sí me amas. Yo veo que me amas, porque me obedeces en mis mandamientos. Y en los mandamientos pues también existe que le adoremos. ¿Sí será un mandamiento que le adoremos o no? También, es parte. Pero son partes que disfrutamos. Son partes que nos gozamos. Entonces, en lo que nos podemos gozar y gustar y lo que tenemos libertad, hermanos, eso siempre lo vamos a hacer. Es que obedecer a Dios en lo que nos gusta hacer, nunca vamos a tener problemas porque nos gusta hacerlo. Pero el obedecer a Dios en lo que no estamos impuestos o en lo que no nos gusta, es donde vamos a batallar. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces, en esas áreas donde no nos guste o no podemos, es donde nosotros tenemos que trabajar en nuestras vidas siempre. Porque lo que podemos no nos cuesta nada. ¿Cuántos saben que a algunos les encanta, hermanos? Para ellos no tienen ningún problema con mover su cuerpo para Dios, para alabarle. Pero no es un requisito para nosotros salvarnos, por supuesto, ni nuestras obras, ni nuestro mejor servicio. Es parte de nuestra vida en el proceso de adoración y de gozo y alegría y tantas cosas. Como lo mismo es, ¿verdad?, nuestra manera, ¿verdad?,
de agradarle a Dios por medio de nuestro vestir. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenemos que madurar y crecer con Dios si queremos, hermanos, sentir el respaldo y la presencia de Dios. Es algo importantísimo, porque cada uno llevará su carga, cada uno llevará su cruz, cada uno pasará por un proceso, porque la Biblia nos dice que todos pasamos por lo mismo. Así que no es de que uno, ¿verdad?, diga, no, hermano, es que usted nomás, ¿saben qué? La mayoría de los profetas que no los querían era porque siempre les decían, los reyes y los demás, no, este siempre habla mal contra nosotros. Pero, no, hermanos, ¿saben qué? Ustedes están predestinados para agarrar loterías, para ganar puros carros del año. ¿A quién no le va a gustar eso, hermanos? ¿A quién no le va a gustar que les hablen de eso nomás? Todos se van a poner bien contentos, bien alegres. Hermano, el Señor le tiene una casa nueva. Hermano, el Señor, nueva ropa. Todos los hermanos empiezan hasta a brincar. Pero no, ese no es el mensaje. El mensaje es la lucha que hay dentro de nosotros. Esa lucha con la cual tenemos que luchar, porque si no, hermanos, tenemos un enemigo que él sí se mete. Y cuando se mete, cambia nuestros pensamientos, cambia nuestro corazón, hermanos, y entonces nosotros nos movemos de ciertas formas diferentes. Que el Señor no quiere, por supuesto. ¿Quién vive, hermanos? Por ejemplo, yo les preguntaría a los jóvenes, ¿verdad? Una pregunta me decía, ¿cuántos quieren ser bien amables, bien dóciles, bien obedientes con sus padres? Todos los jóvenes adolescentes que hay. Y dice, pues nunca he pensado si quiero. Ni siquiera he pensado que si quiero o no quiero eso. Pero bueno, eso te manda el Señor. Ahora, ¿será bueno que pienses en eso? ¿Y que reflexiones en eso? Pues por supuesto que sí. Ahora se las preguntamos a los padres. Padres, ¿es bueno que obedezcas al Señor en todo? Ahora falta que lo hagas. Porque nuestros hijos nos están viendo. Miren, ¿cuántos de nosotros queremos que nuestros hijos en el futuro sirvan a Dios? Si no les das el ejemplo, va a ser difícil para que ellos sigan algo. ¿Quieres que tu hijo pase a cantar solo con mucha libertad? Hazlo tú. No, pero yo no sé cantar. Pasa con él, los dos cantan. Ay, no, es que yo tengo mucha vergüenza. Cierra los ojos y ya nadie te va a ver. Nadie te va a ver. Ciérralos y ya nadie te va a ver. Si quieres que tus hijos, si tú no haces lo que, no esperes que tus hijos también hagan. No esperes. No trates de estarlos mande y mande. A mí me mandaban y ve a la iglesia y ve. Eso no sirve. No sirve. Vamos, hijo. Vamos. Vamos para allá, vamos para acá. Yo te acompaño, yo te ayudo. Ellos miran que eso es bien importante para ti y ellos lo empiezan a apreciar. Pero si tú, ¿verdad?, no le tomas interés, tú quieres que ellos le tomen, pero tú no le tomas el mismo, ellos no van a mirar que es tan importante para ti. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Hermanos, tenemos un enemigo, pero ese enemigo no puede hacer nada. Nada puede hacer si nosotros no le damos lugar. Si le damos lugar, Él puede hacer. Si no, Él no puede hacer nada. ¿Cuántos sabemos que el enemigo está a los pies, hermanos? Que el Señor lo puso a sus enemigos bajo las plantas de sus pies. ¿Sí está el enemigo en las plantas de los pies de nuestro Señor Jesucristo o no? Y si está, y si nosotros estamos con el Señor, el enemigo también va a estar igual. Por eso decía, ¿verdad, hermanos?, que el maligno no le toca cuando estamos con Dios. Entonces el maligno no nos toca. Y a su nombre, hermanos.
Gloria al Señor Jesús. Puede tocar muchas cosas cuando Dios le permite. ¿Le permitió tocar el cuerpo de Job? Menos su alma. Pero temer más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, ¿en dónde? En el infierno. Todo el ser lo puede destruir el Señor. Él tiene el poder para eso. A Él hay que temerle, a Él hay que obedecerle, a Él hay que, hermanos, caminar con Él. Mira, yo quiero que te fijes en este punto, está bien importante. El mundo lleva su rumbo conforme al príncipe de la potestad del aire. Es un espíritu que dice que ahora opera, ¿verdad? ¿En quién? No dice que operó. Ahora opera cuando hay que. Opera en la desobediencia. Opera en la desobediencia, se mueve en la desobediencia, trabaja en la desobediencia, se infiltra en la desobediencia. ¿Y tú crees que te va a decir, ahí voy? Tú dime. Oye, soy el diablo, ahí voy. ¿Crees que te va a decir? No te va a decir nada. Se va a infiltrar. Se va a ir metiendo, porque hay desobediencia. Y cuando hay desobediencia, Él se va metiendo. Y se va metiendo. Y la desobediencia está en lo que sabes que debes de hacer y no haces. No en lo que no sabes, no en lo que no entiendes. Dios es bien justo. Él entiende todo este proceso de nuestras capacidades, de nuestros límites, de nuestros desarrollos de fe. Él lo entiende perfectamente. Él sabe, hermanos, el Señor sabe siempre dónde estamos capaces, dónde tenemos el desarrollo. Él sabe todo eso. Entonces, Él, hermanos, en lo que no sabes, Él no va a permitir, pero en lo que tú sabes, te lo deja a ti. Porque tú ya sabes y tú tienes la fortaleza en Él. Por ejemplo, yo sé que en medio de la alabanza el Señor se mueve y me dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, si yo sé esas cosas, yo me puedo deleitar y gozarme en el Señor, y yo sé que el Señor es bueno, hermanos. Es que hay áreas que yo conozco muy bien y sé que las debo, ¿verdad?, desarrollar con esa libertad, porque yo sé que el Señor ahí hay algo especial. ¿Quién vive, hermanos? Mira, la desobediencia, pues, es un factor importante. El pueblo de Israel batalló mucho cuando había ¿qué? Desobediencia. ¿Qué le pasó a Adán y Eva? Se les dio un mandamiento y ¿qué hubo? Desobediencia. ¿Se le dio lugar al diablo? Se le dio lugar para que hubiera una relación. Y le dijo, yo soy la víbora, el diablo. ¿Le dijo eso a Eva? Yo me imagino, hermanos, que le habló con una voz que ¿sí o no, hermanos? Que la trajo perfectamente. ¿Cuántos reciben? Bueno, ahora se lo voy a decir más sencillo. Nuestra guerra está en la mente. Más sencillo. Todos los pensamientos que usted tenga, ¿cómo le llegan? Yo soy el diablo, y mira, tienes que hacer esto, ¿Así llega? Va a llegar, hermanos, y se va a presentar como los pensamientos más íntimos de usted. Y como usted está impuesto más o menos y con la misma voz, ¿te fijaste? Esa predicación era para el hermano que está a un lado. Era para tu esposo, era para tu esposa. Y tú te crees bien mucho todavía porque el diablo habló contigo. Piensas que eres tú. ¿Y es un pensamiento bueno? Es el diablo que te está hablando. Y cuando Dios te dice, alábale, y que sientes algo que haces. Y cuando te dice, saca el de a 1000 y no lo sacas. Dios trata en nuestras vidas, hermanos. Es una realidad.
Es una realidad. Dios trata en cada vida, en cada corazón, hermanos. No esperes que el diablo se te va a presentar con la pata de gallo. En aquellos años sí, a nuestros abuelitos sí se les presentaba. No, que no se la vayan a creer, hermanos. Pero ellos nos platicaban de eso, ¿sí o no? Y que se presentó el diablo con la pata de gallo y bueno. Ahora no se va a presentar así, hermanos. Hermanos, Él está trabajando en las mentes, porque hermanos, trabajando en la mente es trabajar en el espíritu. Mira, aquí mismo en Efesios, pero le termino aquí. La desobediencia, ¿ok? El 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿quién? Hijos de ira, lo mismo que ¿quién? Lo mismo que los demás. Quiere decir que los deseos de la carne, ¿verdad? Y de los pensamientos nos tenían controlados. Así vivíamos sin Cristo. ¿Y qué dice? ¿Que nomás algunos o que dice que todos? Todos pasamos por esa etapa. Yo le pregunto si nuestros hijos que nacieron en el Señor pasarían por esa etapa. Tendrían una etapa donde tendrían que guerrear con tantas cosas en sus mentes. Todos. Ahora el problema está que ya no peleen, el problema está que ahí se queden, el problema está que abracen cosas que no son. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Yo quiero que se fije los pensamientos que vienen por los deseos y voluntad de la carne. El enemigo se aprovecha y entonces, el pensamiento que les dije ahorita, yo les pregunto, esta predicación era para mi esposa o para mi esposo. ¿De dónde viene? De un deseo de tu carne, porque nomás te estás acordando de problemas o de dificultades. Es una realidad. Y vienen de tu carne. Porque si vinieran del Espíritu, de parte de Dios, dijeran, gracias Señor por esta palabra, bendícenos. Sea tu voluntad hecha, ayúdanos, danos entender, danos crecimiento, enséñanos a amarnos más. Vinieran de otra forma pensamientos. ¿Quién vive, hermanos? Gloria al Señor Jesucristo. Nuestra lucha, hermanos, primordialmente está en tu mente. Mira lo que dice Efesios 4. ¿Lo tenemos? 17. En esto pues, digo y requiero, ¿en quién? Esto quiere decir que es saber si queremos o si no queremos los que ya conocemos de Dios. ¿Qué dice usted? Esto pues digo y requiero, o sea, estoy mandando en Cristo que ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, como las otras gentes que no conocen de Dios y piensan en las cosas nada más carnales. No quiero que andes tú así, teniendo el entendimiento entenebrecido, hay oscuridad en sus mentes, ajenos a la vida de Dios. ¿Por qué razón? Porque hay ignorancia, no quieren conocer las cosas de Dios. Hay ignorancia que en ellos hay, por la dureza de ¿qué? Hacen duro su corazón y no quieren extenderse ni crecer más allá. Y nosotros aún como cristianos podemos hacer duro nuestro corazón y no querer crecer y madurar más. ¿Quién vive, hermanos? ¿Cuántos sabemos que el perdonar siempre traerá un descanso y un crecimiento al corazón del hombre? El que no sabe perdonar tiene que aprender siempre a saber perdonar. El saber perdonar siempre va a enseñarte a amar más y a dar más allá de lo que dabas. Eso es perdonar. Cuando el Señor vino a perdonarnos, vino a darnos más de lo que merecíamos. Cuando no entendemos esa fuente, nosotros retrocedemos, decimos perdonamos, pero nos vamos para atrás. Y no es así. ¿Quién vive, hermanos? Sigue diciendo, los cuales después que perdieron, dice, toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. Está hablando de los que no conocen de Dios con avidez, con toda clase de impurezas. Mas ustedes, entre los creyentes, no habéis aprendido así de ¿quién? De Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él ¿qué? ¿Qué dice? ¿Que usted es enseñado por los pastores? ¿Que es enseñado por los ministros? En realidad es enseñado por Cristo.
pero usted siempre va a ver ministros y va a haber líderes que le van a hablar la palabra. Y claro, el Señor le va a hablar acerca de qué son los líderes, qué son ellos y cómo, ¿verdad?, moverse con ellos. Pero en realidad la palabra es de Cristo y Cristo es el que va a tratar con nuestras vidas. ¿Quién vive, hermanos? Sigue diciendo, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué hay que hacer con la pasada manera de vivir? Hay que quitar, ¿verdad?, a ese viejo hombre que está viciado conforme a deseos ¿qué? Engañosos. Y renovar ¿qué? Y hay que renovarse en el espíritu de la mente. Tiene que haber una renovación, tienes que renunciar a la vida incorrecta y dejar que tu mente entre Cristo. ¿Cuántos hemos leído esa otra escritura que dice, más vosotros, en 1 Corintios por allá, más vosotros tenemos la mente de quién? De Cristo. Porque tenemos el espíritu de Cristo, tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo es la palabra de Dios. Y si nosotros no lo tenemos, hermanos, entonces la renovación principal está ¿dónde? En nosotros, en nuestro espíritu, en la mente. Si nosotros, mira, yo te voy a poner bien sencillo. Cuando te duermes, si no sueñas ni nada, ¿qué pasa contigo? ¿Te das cuenta que estás ahí? Pasa quien sea y te va a ver, ¿verdad que sí? ¿Para qué les platico más si ya sabe de eso usted? ¿Ah? Y te pueden tomar la foto más fea de ti. ¿Sí o no? Porque ya despertamos y ya te arreglas y te acomodas y ya, ¿verdad? Pero cuando te levantas, ¿verdad? ¿Quién vive, hermanos? Quiere decir, hermanos, que es importante para nosotros abrazar lo espiritual. El nacimiento del Señor es con ese propósito. Desechar de todo lo que hayamos podido abrazar del mundo, porque el príncipe de la potestad, ¿verdad?, del aire, ese espíritu que opera en el mundo, hermanos, invadió nuestros corazones. Y si no nos cuidamos en el presente, seguiremos llenándole de cosas incorrectas. Resta de nosotros, hermanos, guardar vuestra vasija, hermanos, para el día de la redención. El Señor viene. El Señor viene, el Señor va a venir. El Señor, cuando menos pensemos, no estamos muy, ¿verdad?, retirados. Si faltaran 100, 150 años, no estamos muy retirados. Una generación, dos, y viene el Señor. No estamos muy retirados. Sobre a lo mejor tus hijos, sobre los hijos de tus hijos, pero no estamos muy retirados. El Señor viene. ¿Quién vive, hermanos? Gloria al Señor Jesucristo. Así es de que vestirse del nuevo hombre creado según Dios en justicia, en santidad. ¿De qué, hermanos? Hay que crear ahora nuestro nuevo hombre. Usted tiene una responsabilidad de crearlo, de alimentarlo, de llenarlo de las cosas correctas a su nueva persona en Cristo. Es algo personal. Miren, yo no voy a dar cuentas por usted, usted va a dar cuentas por usted. Yo voy a dar cuentas de lo que les hablo, de la guianza, de instruirlos, de enseñarles, de guiarlos en la vida. Si les decía mentiras o les decía, yo voy a ser responsable en eso, yo voy a dar cuentas de eso, pero usted va a dar cuentas de si aceptaba, si luego lo aceptó, si renunció, si no lo quiso, si sí quiso, usted va a dar cuenta de eso. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a mirar otra escritura. En Mateo 15, yo quiero que mire esa función, porque el problema no está ni en el diablo, ni en otras cosas, ni en el mundo, está en nosotros. En cada uno de nosotros está el problema si nosotros no cuidamos esa área de nuestro ser. Hermanos, el Señor es algo tan sensible que quiere que nosotros lo sientamos en la vida, que nosotros disfrutemos su compañía y su presencia. Pero eso no viene cuando nosotros, hermanos, no nos acercamos al Señor como Moisés se acercó, hermanos. ¿Y qué le dijo el Señor? Quítate ¿qué? Quítate las sandalias de tus pies.
Tiene que haber una gran reverencia de darte de nosotros hacia Dios para nosotros saborear lo que es de Dios. ¿Quién vive, hermanos? Mateo 15. Desde el capítulo primero habla, ¿qué le puso el escritor ahí arriba? Lo que contamina al hombre. Pero vamos a leer desde el verso 17. Y hace una pregunta al Señor a sus discípulos, le dice: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado, ¿verdad?, a la letrina o al baño? Pero lo que sale de la boca, ¿qué dice, hermanos? ¿Y esto qué dice? Contamina al hombre. Porque del corazón salen ¿qué? Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todas estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces la contaminación está ¿dónde? Quiero que lo diga Recio, ¿dónde está la contaminación? En lo que sale de nosotros. ¿Sí podemos entender eso? Y claro, lo que sale de nosotros sale de adentro, pero de lo que sale de nosotros es de lo que nos contaminamos. Si usted dice: ay, me cae regordo, no te creas, ¿ya se contaminó un poquito? No, era poquito con alegría. Aunque usted no lo crea, de lo que habla usted llena su propio vientre. No, pues no le hables. Está llenando su vientre. Toda palabra, ¿cuántos hemos leído el texto que dice que de toda palabra ociosa, ¿qué dice? Vamos a dar cuentas. Lo que contamina al hombre no se encuentra acá afuera. ¿Cuántos podemos ver, hermanos, que la maldad es grande? Pero el hombre, hermanos, se hace lascivio, se hace pícaro, se hace de tantas cosas en su ser, cuando él, hermanos, no nomás, ¿verdad?, se da cuenta de la situación, sino que y empieza a decir de cosas. ¿Me está entendiendo? Cuando yo empecé en una iglesia que fui, un hermano una vez me dijo: el hermano, mire nomás. Ay, Señor, ¿qué hago? A mí me entró un temor interno, hermanos. No se asuste. Si usted no se agarra del Señor, usted puede ser ese. Tiene que mantenerse fuerte buscando a Dios. Un anciano, ¿verdad?, en esa iglesia me dijo eso. Ya a lo mejor de unos 60 años. En una iglesia aquí en Roswell. Una ocasión un hermano dice: no, yo no voy a la iglesia hasta que no se muera fulano de tal. Dice: ¿sí será hermano o no? Sí es, pero está bien contaminado. Sí es. Si ha creído, es un hermano. Hay hermanos obedientes y hay hermanos desobedientes. Y le podría decir más cosas, pero se va a asustar y ay, se va a ir bien asustado. Hermanos, no se asuste de lo que oiga y lo que vea. Busque a Dios y que salgan de usted lo correcto. ¿Sabe que usted tiene que pasar por situaciones y por cosas donde usted tiene que decidir? El diablo, hermanos, va a andar siempre viendo a ver qué. Y hermanos, vamos a tener que ser probados. Todo corazón va a tener que ser probado si abraza las cosas incorrectas. ¿Por qué creen que el Señor dejó, hermanos, a los filisteos para que Israel siguiera peleando? Para que las nuevas generaciones, para que aprendieran a pelear. Y si nosotros no aprendemos, no sabemos dónde está la guerra. La guerra está dentro de ti. Y cuando tú lo pronuncias, ya te alimentas tú mismo. Y cuando tú te des cuenta que sale algo incorrecto de tus labios, más vale que mejor
te arrodilles y le pidas perdón a Dios, porque si no eso se va a minar en tu corazón. Eso se va a mirar en tu corazón. Es bien importante, hermanos. ¿Cuántos hemos leído el proverbio? Ahorita lo podemos mirar. Que nuestros labios, ¿qué sale? Vida o muerte. De nuestros propios labios. ¿Quién dijo estas palabras que acabamos de leer en el verso 17, 18, 19? ¿Quién las dijo? Del corazón salen los malos pensamientos, homicidio, todo. Pero de lo que hablamos, alimentamos nuestro propio ser. Así es de que nos conviene glorificar al Señor, hermanos. ¿Le conviene quejarse? Bueno, cada que se queje, crecerá más queja dentro de usted. Cada que salgan palabras de incomodidad, de queja, palabras incorrectas, más se llenará su vientre. Más formará sus hábitos. Más formará. Pero si, ¿qué tal? Vamos a decirlo, se lo voy a poner bien sencillo. ¿Qué hábito le gustaría abrazar este día? Fíjese qué difícil se le va a hacer pensar. A ver, ¿cuántos ya saben algo? Un hábito diferente. Levante la mano el que ya tenga uno. 1, 2, 3, 4. A ver, alguien que nos quiera. A ver, díganlo rápido. Motivar en palabras a los hermanos. A ver, el otro. Gordito por ahí que está. Practicar más. No criticar. No ser gruñón. Cuando tú expresas esas palabras, tú estás metiendo algo a tu ser. Tú estás alimentándote a ti mismo. El yo exponer la predicación, yo me estoy alimentando. Yo me estoy llenando más. De aún si tuviera algún concepto, ahí crece más y crece más. Si tú hablas, ¿cómo dice Deuteronomio 6 que lo que tenías que hacer? ¿Qué dice Deuteronomio 6? Que cuando vayas por el camino, al acostarte, al levantarte, ¿qué tenías que hacer? La palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. ¿Por qué? Bueno, por esa razón, porque de lo que sale de ti es de lo que te alimentas. Entonces mira, si no tenemos el conocimiento de que por nuestra boca, hermanos, está nuestro alimento personal también, porque hermanos fluye. Mira, yo con esto no te quiero decir, ¿cuántos hemos oído de gente que dice, o hemos visto, o hemos dicho, habla sin pensar? Porque suelta un montón de cosas hasta lo que no, ¿verdad? El creyente debe de pensar y distinguir, esto conviene, esto no, esto sí, esto le agrada a Dios, y sacarlo. Cuando lo saca, entonces se llena. Yo sé que el cristiano tiene una guerra en la mente, porque yo la tengo. Pero sabes que entre más hermanos abrazamos a Dios, más claro miras cuando el enemigo viene. Más claro miras cuando el enemigo viene a tu mente. Y cuando no, hermanos, puedes abrazar cualquier tipo de cosas y hablar cualquier tipo de cosas. ¿Quién vive, hermanos? Aquí en el 12 de Mateo, ¿ya se cansaron, hermanos? No, pues está durmiendo, pues ¿cómo se va a cansar? 12. Más bien está descansando, ¿no? 34. Habla acerca, ¿verdad?, de la blasfemia contra el Espíritu Santo, de la cual, ¿verdad?, el Señor les está reclamando aquí. Entonces les dice a ellos, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo qué? Porque de la abundancia, ¿qué dice? Habla la boca. El Señor los conocía y dice, ¿cómo pueden estarme hablando cosas según hasta queriéndome enseñar? Y cuando yo los conozco, o sea, ¿verdad? Y luego sigue diciendo, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro, ¿qué saca? Pero ahora yo quiero que se fijen en el siguiente versículo. Esto que acabamos de leer tiene que ver con lo que acabamos de hablar en el otro.
El hombre del buen, pues saca lo bueno, del malo saca lo malo. Pero miremos lo que dice el 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta. ¿Qué dice? Palabra ociosa. Palabras que no van con la forma correcta, sentidos incorrectos. O sea, tenemos... ¿A cuánto les gusta tirarle indirectas a otras gentes? No le tire indirectas, mejor sea directo. A mí me gusta ser directo, y si la riego, pues ya la regué, pero fue directo, no fue con rodeos. ¿Quién vive, hermanos? Pero en eso se aprende y en eso se crece y se madura. ¿Quién vive, hermanos? Quiere decir que mientras nosotros, hermanos, no sepamos lo que estamos, ¿verdad?, saliendo de nuestra boca, nos contaminamos si no está correcto. ¿Quién vive, hermanos? Ahora quiero que se fijen en el siguiente versículo. Porque por tus palabras, ¿qué va a suceder? Va a haber justificación. ¿Y qué más va a haber? Y por tus palabras también va a haber condenación. Yo les pregunto, ¿dónde debe de estar nuestro centro de preocupación de guerra? ¿Dónde? En su mente, no en la boca, porque si usted se espera que salga todo de la boca para que se dé cuenta, pues no, piense primero. Pero con la boca usted se va a dar cuenta si sale algo incorrecto. En la boca está el que usted esté al alba de lo que habla, para que sepa si hay algo incorrecto en el corazón, si salió, con qué intención sale. Pero eso proviene de lo que hay adentro. O sea, la boca no va a hablar sola, sino va a hablar, hermanos, por lo que piensa. Piensa, habla. ¿Cuántos de repente dicen, oye, estoy pensando en esto? Y luego ni estaba pensando en todo, pero nomás tenía fragmentos y luego ya empieza a hablar más y más y más y más. ¿Verdad? Porque si es bueno, pues saca bastante, y si es malo se va a dar cuenta que no está bien, en cuanto esté hablando también. Pero cuando ya habla, se le va al corazón. ¿Me está entendiendo eso? ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O sea, mis palabras me van a ayudar y me van a bendecir. Me van a justificar, me van a bendecir en el Señor. Pero también mis palabras me van a provocar condenación o traerme consecuencias. Porque alimento mi ser de cosas que no están bien. Quiere decir que por eso el Señor desde un principio que leíamos la Escritura decía que es necesario nacer del Espíritu, de agua y de Espíritu, para poder verlo del reino y para poder entenderlo y poder, hermanos, crecer en nuestras vidas y llevar a cabo una vida correcta. Si usted ve muchas novelas, usted al rato se anda portando como los de las novelas. Quiere vestirse, quiere ser, quiere hablar y saca dichos de allí, y si se ríen pues le va a seguir. Es importante que sepa de dónde, por qué no saca fuentes de la palabra de Dios y a ver si hace reír a alguien. ¿Quién vive, hermanos? Es importante mirar, hermanos, dónde está nuestro tesoro, dónde estamos desarrollando, dónde estamos creciendo, porque ¿saben qué? La vida nada más es una y es un tiempo pequeño. El mundo la usa, la vida nada más es una, hay que darle vuelo a la hilacha. Nosotros, la vida nada más es una, hay que servir a Dios, hermanos, porque el tiempo está cerca. ¿Quién vive, hermanos? Gloria al Señor Jesucristo. Miremos allá Proverbios, hermanos, amén, para que no se le olvide. Proverbios 18. ¿Lo tenemos? Del fruto, verso 20, ¿del fruto de dónde? ¿Llenará el vientre del otro o se llenará su vientre? ¿Qué dice? El suyo. De lo que usted habla es cuando usted llena su vientre. ¿Sí dice eso o no dice eso? Amén, eso está diciendo. Así que cuando yo hablo y por eso, hermano, la Escritura nos da un mensaje de que nosotros fuimos llamados para bendecir.
Así es que si de nosotros siempre, ¿verdad, hermanos? Bendecimos, como fuimos llamados para bendecir, nos estamos bendiciendo nosotros. ¿Sí estamos entendiendo eso? Gloria al Señor Jesucristo. Dice, entonces del fruto de la boca del hombre se llenará el vientre, se saciará del producto de sus labios. Lo que yo hable voy a llenarme. ¿Cuántos de nosotros públicamente, pues y más con los hermanos y más los que miramos cuando hay gente que no cree al Señor, cuidamos nuestras palabras? Pero ¿cuántos creen que nosotros, estando ya solas y estando ya solitos allí, podemos en vez de sacar hasta cosas que no están bien? Tenga ese cuidado. Tenga ese cuidado de estar despierto, ¿verdad? Y de saber que habla aún también cuando usted, ¿verdad?, esté más solo. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre, hermanos. Y luego sigue diciendo el 21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Cosa increíble para nosotros, pero lo que sale de nuestra boca nos da vida o nos da muerte. Y cuando hablamos de muerte, pues podemos hablar de la muerte espiritual o hasta la muerte física. Yo he visto gente que dice, no, yo me voy a morir, no, ya no quiero vivir. Y más si se enferma. ¿Cuántos han mirado que los doctores han sacado mucha información de que dicen que si tiene mucho ánimo la persona, hasta la hace, se aliviana más? Pero que si se entristece y no, yo ya me voy a morir, que se va más pronto y se deprime y se va para abajo. Por sus propias palabras, hermanos. Es bien importante, hermanos, entender qué es lo que sale de nuestros labios siempre. Así que cuando las dificultades vienen, ¿qué debe de salir? Esperar en Dios, confiar en Dios, que glorifique a Dios. Algo que, hermanos, engrandezca a Dios. Yo les pregunto si los jóvenes pasarán por situaciones que se les hace difícil la vida. Están empezando apenas. Les esperan muchos más. Así es que oí de alguien que dijo, tema que el hermano arena a su papá, ¿verdad? Cuando le pedían dinero, ¿verdad? ¿Sí, no? Me platicó. Sí, ¿verdad? Por dinero, ¿verdad? No se preocupen, no hay. Así es que por los problemas que hay, no se preocupen, Dios tiene el control. Yo les pregunto si Dios tiene el control de nuestras vidas. Bueno, si no tiene usted la fe y agarrado de Dios, pues se va a sentir mal. Pero si usted está agarrado de Dios, no se preocupe. Espere Dios, Señor, guíame a sacar la vida adelante. ¿Quién vive, hermanos? Gloria al Señor Jesucristo. Entonces la muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. ¿Cuántos aman sus palabras? Si las ama, es de lo que va, hermanos, a llenar. Yo amo sacar las cosas buenas, hablar buenas cosas. Quiere decir que de eso me voy a alimentar. Es importante para nosotros pensar, ¿verdad, hermanos?, en que de nosotros mismos nos alimentamos. Usted ahorita, ¿verdad?, está oyendo la palabra. ¿Cuántos la oyeron el día de hoy? Muy bien, está bien, que gracias a Dios, ¿verdad? Pero fíjese bien, no va a ser un efecto bueno la palabra en nosotros si nosotros no expresamos algo. ¿Qué tendría que expresar usted? Dependiendo de lo que usted el día de hoy haya abrazado, ¿qué tendría que expresar? Mire, vamos a ir a Romanos 10. Si no expresa algo, no tendrá todo el efecto total que debe de tener la palabra en su vida, porque entonces usted no confiesa algo que le hace, hermanos, fluir para usted. Romanos 10. ¿Qué dice, hermana Niño? Amén. Cuando yo necesito ese texto, yo nomás digo, hermana Niño. Y no le digo que decir ni la cita. A ver, ¿con quién más puedo confiar? Dicen, aunque cada quien se supiera uno, aunque parecieran, ¿verdad? Que nomás dijeran ese. Entonces ya, hermano, ¿qué dice ese? Hermano, ¿qué? ¿Sí? Jeremías, ¿verdad? 33.
¿Sí me está entendiendo? Oh, es la hermana de Romanos. Oh, es la hermana de Salmos. Oh, es la hermana de Santiago. Bueno, de Santiago el de la Biblia, hermanos. Así es, cada uno. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre, hermanos. Entonces, Romanos 10, ¿verdad? 17. Gloria al Señor. Nos da, pues, esta escritura tan importante. 8. Mas que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca. ¿Dónde está? Cerca de ti en tu boca. Quiere decir que, hermanos, las palabras que nos pueden hacer dar vida y que nos dan fortaleza están en nuestra boca. ¿Cuántos hemos mirado, hermanos, gentes que han ido a la guerra y que se encuentran en tantos peligros, pero tienen unas palabras que siempre, hermanos, fluyen hacia adelante y hacia visión de que algo tienen que hacer ahí, porque ahí están, y son los que sobreviven, y los que no, que esto y andan, son los que caen. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre, hermanos. Dice, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia. ¿Y qué dice enseguida? Con la boca se confiesa para salvación, para salud, para bienestar. Si nosotros no confesamos con nuestros labios, Señor, mi situación es esta, pero en tu nombre yo voy a vencer. Señor, soy la persona que pienso menos, pero en ti tú me vas a sacar siempre adelante. Señor, usted sabe la manera que puede hablarle al Señor. Pero si no lo confiesa, no hay el efecto de la fe y la confianza. ¿Saben por qué? Porque el enemigo sabe, él nos está oyendo, él nos está viendo qué sale de nosotros. Entonces, si de nosotros sale desánimo, ¿qué cree que va a hacer él? Inyectarte algo más, luego. Aprovechar la oportunidad de que saber qué es lo que está en tu corazón. Él no sabe qué está dentro de nosotros hasta que nosotros no hablamos. Cuando nosotros hablamos, el diablo puede tener la oportunidad de inyectar algo en nuestro espíritu. Porque nuestro espíritu está abierto a lo espiritual, hermanos. Pero, hermanos, si el Señor está con nosotros, nosotros tenemos la opción de hermanos, mirar qué pensamientos convienen y qué no. Pero no es suficiente nomás mirar allí, tenemos que hablar. Si les preguntara a todas las hermanas, ¿ustedes quieren oír que sus esposos les digan que las quieren? Y si les pregunto a los esposos, ¿a ustedes les encanta decirles que las quieren? No se oyó nada, ¿ya ve? ¿Quién vive, hermanos? Porque es un área que se tiene que trabajar, porque venimos de una costumbre que nos enseñaron así. Hay otras áreas donde no, o sea, donde se les enseñó con mucha libertad nomás a decir todo el tiempo, te amo, te quiero y te amo y te quiero. Y en nuestra cultura a nosotros se nos enseñó por dentro estar así. Así se creció, pero es la cultura. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Así es de que esta escritura de Romanos 10, hermanos, se encuentra en Deuteronomio. ¿Cuántos hemos oído o leído textos que dice la palabra? Esta es la misma palabra que desde el principio se os predica. Es la misma desde el principio. Todo está escrito y vuelve a resaltar, hermanos, las fuentes espirituales, hermanos, de la palabra. Póngase de pie, hermanos. Gloria al Señor. Deuteronomio 30. Y quiero que se fijen. Usted puede leer, ¿verdad? En Deuteronomio aquí 11, las bendiciones y las maldiciones cuando obedecemos a Dios. Pero yo quiero que se fijen lo que dice aquí en el 30, versículo 10. Que dice, ¿cuándo qué?
Cuando obedecieres. Yo quiero que se fijen en ese punto. Cuando hay obediencia, fíjese lo que hay. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios, nacieres de nuevo de agua y de espíritu, con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? ¿Qué cohetes Bush mandará ya o presidente Obama? Y lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros allá, verdad, a África? Para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca se está de ti esta palabra. ¿En dónde está? En tu boca y en tu corazón. ¿Para qué? Para que la cumplas. ¿Dónde está? En tu boca y en tu corazón. Quiere decir que si tú, verdad, tienes una dificultad, ¿qué tienes que decir? Señor, yo quiero amar a mi esposa. Señor, yo quiero amar a mi esposo. Tienes que confesarlo. Señor, yo quiero obedecer a mis padres. Señor, yo quiero ser dócil con mis padres. Señor, yo no quiero ser áspero con mis hijos. Señor, Señor, Señor. Y la oración es una porción importante donde nosotros podemos confesar muchas cosas. La oración es una fuente donde... Pero ¿cuántos? Hay muchos cristianos que hasta ahorita a veces no quieren ni abrir la boca. ¿Saben que cuando tú confiesas, estás guerreando contra el enemigo también? El enemigo, él no puede saber lo que hay en tu corazón, pero si tú no expresas nada, él va a seguir peleando para meterte cosas. Pero cuando tú expresas con libertad, el enemigo sabe lo que hay en tu corazón. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre, hermanos. ¿Por qué cuando oramos en veces por alguna persona tenemos que expresarlo? ¿Por qué si oramos por un endemoniado tenemos que expresarlo? ¿Por qué si oramos por una sanidad tenemos que expresarlo? ¿O vamos con el enfermo? ¿Verdad que no? Tenemos que expresarlo. Tenemos que expresarlo. Yo les pregunto si usted tiene la responsabilidad de expresar algo el día de hoy. Amén. Ay, pero me va a oír el hermano que está a un lado, la hermana que está a un lado me va a oír. ¿Sabe qué? Es algo hermoso hablar con el corazón a Dios. El que esté a un lado se va, hermanos, a edificar. Cuando nosotros le hablamos a Dios con el corazón. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre, hermanos. Así es que, pues piense con libertad, ¿verdad? El expresar unas palabras al Señor. Y si algo, ¿verdad? Le tocó. Yo les pregunto si, aun cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, el ministro nos dice que confesemos o que expresemos algo. Le hacemos algunas preguntas a lo mejor. ¿Por qué? Porque queremos que salga de ellos. Porque de esa manera ellos quedan con aquello en ellos. ¿Quién vive, hermanos? ¿Cuántos saben que si yo digo, hermano, yo me voy a dedicar toda la vida aquí a limpiarle cuando pueda a la iglesia? Ya se embarcó. ¿Verdad que sí? Lo que hablamos nos comprometemos. Nos compromete también. ¿Quién vive, hermanos? Quiere decir que el hablar es bueno cuando si yo deseo, hermanos, hacer algo, si yo lo expreso, hermanos, me comprometo. Ahora, si no cumplo, tengo que entender y arrepentirme y decirle, Señor, ayúdame, porque es donde batallo, es donde esto, es donde aquello, es donde el otro. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre, hermanos. Oremos pues, hermanos. Bendito Dios y Padre amado, en el nombre de Jesús. En este día, Señor, hemos venido, Señor, a reunirnos con ese propósito de engrandecer tu nombre, Señor. Sabemos que cada uno de nosotros estamos en diferente área, en diferente nivel. Tú conoces nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Pero tú, oh Señor, nos mandas que haya ese
nacer de agua y de espíritu. Que haya, Señor, ese desarrollo de deshacernos del viejo hombre. Que haya, Señor, ese crecimiento que necesitamos para disfrutar más a plenitud tu palabra, tu evangelio, tu vida en Cristo, Señor, la vida en ti. Oh Dios amado, oh Rey poderoso, engrandécete en las vidas, en las necesidades de cada uno, Señor. Te damos gracias en este día y enséñanos a expresar, Señor, con nuestros labios, oh Señor. Enséñanos, oh Señor, así como un pequeño empieza a abrir su boca y empieza a decir palabras. Es la manera que él, hermanos, madura y empieza a desarrollar más y más lenguaje, Señor, a tal grado que entonces todo lo que habla lo empieza a repetir, Señor, y es la manera que crece, ¿verdad?, ese lenguaje en su vida. Así, oh Dios, enséñanos a que el lenguaje, Señor, de la fe crezca en nuestras vidas, oh Señor. Enséñanos a repetir, Señor. Por eso tú ahí en Deuteronomio nos hablas de repetir, Señor, a nuestros hijos, para que nuestros hijos, oh Señor, tuvieran, Señor, siempre, oh Señor, el consejo, Señor, vivo en sus vidas, oh Dios amado. Y a la misma vez nosotros lo repetíamos como adultos a nuestros hijos, y de esa manera también nos alimentábamos. Oh Dios amado, Dios eterno, ayúdanos, oh Señor, a alimentar siempre, oh Señor, nuestras almas, por los medios que tú has puesto, por, Señor, las predicaciones, por la locura de la predicación, por los medios modernos de televisión, internet. Enséñanos, oh Señor, a apreciar, Señor, el tiempo de las cosas que convienen, oh Señor. Enséñanos, oh Señor, a tener pláticas con las personas, con los vecinos, con quien sea, acerca de las cosas que convienen eternas, Señor. Enséñanos, oh Señor, a llenarnos más de ti, oh Señor, con los medios que tú has establecido, Señor, para ellos, Señor. Y oh Señor, aún nos das el consejo de nosotros mismos que expresemos cosas para llenar nuestro vientre, Señor. Oh Dios amado, te damos gloria, te damos honra, te damos gracias, oh Señor, por este día, Señor. Gracias por la vida. Gracias por cada uno de mis hermanos presentes. Gracias por mis hermanos que salieron, bendícelos donde estén. Gracias por mis hermanos que se están preparando para bautizarse, Señor. Abre sus mentes, sus corazones y ayúdales, oh Señor, a crecer, a entender tu grande amor, Señor. Ya que no es algo difícil, oh Señor, el obedecerte cuando nosotros entendemos cómo alimentar, cómo avivar, oh Señor, nuestro mismo ser por medio de la expresión de tu palabra, de llenarnos de tu espíritu, Señor. Oh Dios amado, te damos gloria, te damos honra, Señor. Gracias te damos, oh Señor. Oh